Estimado gente, ¿cómo están? Estamos nuevamente acá en el canal de YouTube de Solo Rock Uruguay para traerles otro video de la serie que hemos llamado Acá está mi disco. Les comento, por si no saben, esta serie es donde convocamos a los columnistas de nuestro portal, que son varios, para que traigan alguna pieza discográfica de la cual quieran contarnos alguna historia o lo que sea referido a ese mismo disco, o cassette o CD que hayan iluminado en algún momento sus vidas de alguna manera. Así que, como siempre, los invitamos a que vengan acá por el local de El Flaco Records. Estamos en la galería 18 Igamoto, 18 de julio 1735, porque el Flaco tiene, como siempre, una gran oferta de discos, de CDs, de cassettes, de libros, de memorabilia, revistas, un montón de material del cual siempre uno es difícil que zafe y no se vaya con algún disco en la mano. Creo que todos es verdad, estuve ahí. Exactamente. Así que la invitación a pasar por el Flaco Records, importante, no lo olviden. Y bueno, para el video de hoy tenemos a Marcelo Sena, acá, columnista de Solo Rock y etcétera, ¿no? Gracias, Ariel, por la invitación. Cuando surgió el tema del espacio de la columna, aquí está mi disco, realmente me pareció muy bueno el nombre y está bueno, porque muchas veces hablamos de diferentes discos que nos han marcado, que nos gustan, que lo hemos recorrido y revisitado, pero nunca tan encerraditos en una columna, que está muy bueno. Exacto, sí, además como que da para charlar otras cosas que lo que puede ser un comentario del disco, ¿no? Exactamente. Que es un poco la idea que plantea el video y que, bueno, es la invitación. Sí, en este caso, bueno, yo elegí un disco del año 83, Clicks Modernos, Modern Clicks, de Charly García, y bueno, contarte un poquito acerca de lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Ahí está. Yo estaba por cumplir 15 años en aquel momento. Venía de escuchar el año anterior, en el 82, Yendo de la cama al living, recordar aquellas canciones como Peluca Telefónica, canción del 2x3. Venía de allí, venía de escuchar No Bombardé en Buenos Aires, La Guerra de Malvinas. Venía de leer que esa canción, No Bombardé en Buenos Aires, había sido interpretada en vivo por Charly García. Yo no recuerdo exactamente si es en Obras, que hicieron como que un misil venía desde atrás del público y caía en el escenario. Entonces era todo para imaginarlo, porque no existía YouTube, no llegaban los videos. Entonces, después de adulto lo pudimos ver. Exacto. Pero venía sorprendiéndome con Charly García desde hace muchos años. Un pasaje grande por Serú Girán también. La Máquina no me gustó, pero Serú Girán sí. Y después de ese primer disco de Charly García, Yendo de la cama al living y Pubis Angelica, que también venían juntos, realmente tenía un gran interrogante de lo que podía venir después, ¿no? Que era este disco. Marcó una época, sí, porque el momento social y cultural que estaba viviendo tanto Argentina como Uruguay era fermental, digamos, de alguna manera, ¿no? Aparte de que Charly era un artista consagrado y siempre se estaba atento a lo que surgía, ¿no? Entonces, ahora mientras Marcelo nos va a contar un montón de cosas relacionadas a este disco, nosotros le vamos a dar play, como saben, en Spotify, lo escuchamos desde ahí. Ese disco que está ahí es original, es de época, pero antes de meternos en el tema... Dale esos tres que me los voy a llevar, los voy a comprar hoy. No quiero dejar pasar la oportunidad de que vean estas joyitas que hoy tiene Flaco Records acá. Estos tres discos son ediciones europeas, están por supuesto selladas, son discos que no son de vinilo negro, son ediciones especiales, y están a disposición para todos ustedes, para los que quieran venir y deleitarse con la música de Charly. Les cuento que desde acá, que estuve mirándolos, la impresión es impecable, vale la pena, y la verdad que no sé si vamos a decir precios, pero realmente me sorprendió buenamente el precio, y seguramente me voy a llevar alguno de los tres de Yendo de la cama al living o Piano Bar o Clicks Modernos. Así que igual el Flaco tiene más, ¿verdad? Sí, está hecha la invitación. El precio hoy, ¿no? Hoy estamos a 28, creo que es, de julio, 2.300 pesos. Disco sellado europeo, no está caro. No, lo veo en precio y son discos señeros, ¿no? Son exactamente. Para siempre. Exactamente. Así que bueno,
Le damos play y Dale. empezar a contarnos cómo venía esta mano. Bueno, ahí ya estábamos en Tech Modernos, ¿no? No sabía qué esperar de este disco, pero yo recuerdo que en la casa de mis padres, digamos, yo tenía 15 años, o casi 15 años, y tenía una repisa atrás de mi cama, y ahí siempre escuchaba como las tortas fritas. De un lado y del otro escuchaba cara B, cara A, Tal cual. Tech Modernos. Y bueno, me sorprendía con el sonido. Por aquello que yo llamaba ruidos raros, que yo no entendía de qué era, porque estaba acostumbrado a otro tipo de música. Y Charly García también, se ve que se cansó en ese momento, se fue a Nueva York, habló con Aznar, y bueno, prácticamente todo es electrónico. Hay una rola de ahí, que es la que está sonando, creo que la TR-18, si mal no recuerdo. No hay baterista, es todo ese sonido de una batería electrónica. Y como yo siempre fui inclinado hacia la batería, me sonaba muy raro, porque no sonaba acústico, no sonaba a la música de esos tiempos, es muy bueno. Y realmente, bueno, fueron despertares, como muchas veces me ha tocado decir en algunas notas que hemos hecho, porque si bien la canción que estamos escuchando parecía contado con humor todo esto, era realmente lo que estaban viviendo. Recuerden que en el 83, en el 82, terminó la dictadura de Estados Unidos, pero la represión seguía. En Argentina, perdón. Dije Estados Unidos porque el disco fue grabado en Estados Unidos, pero eso cuenta cosas, historias de Argentina. Y seguían reprimiendo en Argentina en aquel momento. No se había terminado, entonces también era un poco muy valiente lo que hacía Charly García en estos tiempos, ¿no? Con un poquito de humor, pero él decía que nos siguen, pero... Exacto, sí, era típico de la salida de la dictadura, que después nos pasó acá. Nos pasó acá. Años después pasó exactamente lo mismo acá. Sí, yo tengo algunas anécdotas, cosas que me he notado. Por ejemplo, yo no entendía todavía lo que era Tranza, el 201 Tranza, que es una canción espectacular como se llama este disco. Y sobre todo hacer una reseña particularmente por los dinosaurios, porque uno se lo podría tomar literalmente. Los dinosaurios han desaparecido, están para desaparecer, pueden desaparecer, van a desaparecer. Y bueno, uno podría pensar que estaba hablando hasta de música vieja, pero realmente estaba hablando de toda la gente que podía desaparecer. Y cuando se refería a los dinosaurios, aceleraba que iban a desaparecer. Y eso lo fui entendiendo a la medida que fui entendiendo mucho más el disco. El sonido de plateado sobre el plateado es brutal también. Parecía que te hacía salir de uno mismo. Pero recuerden que yo tenía muy poca edad en aquel momento, ¿no? Jovencito, era adolescente, 15 años. A mí me pasó capaz que a vos también, ese sonido electrónico de alguna manera, terminaron las canciones ganándole Exacto. al electrónico, ¿no? La canción primó por sobre la banda de alguna manera que sonaba atrás, que no podía generar cierto tipo de rechazo. Sí. Pero las canciones ganaron. Ganaron porque eran obras de arte. Charly García compone de una forma que se sobrepone a la forma que suena la música. Se sobrepone porque las canciones están por detrás, están vibrando detrás. Y acá, por ejemplo, No soy un extraño, podemos distraernos mucho con el sonido del clapping atrás, pero la canción está hablando de algo mucho más profundo, que es la vuelta a su ciudad y el encuentro con las otras personas. Fíjate cuánto tiene de tango esto, aunque no aparezca ninguna reseña o algo parecido a Mandañán. Realmente tiene muchísimo de tango esta canción. Sí, tiene todo un aire, ¿no? Entonces, por eso te digo, la canción está por debajo y permanece. Y cómo suena es lo que está envolviéndola simplemente. Si le puede gustar o no, porque puede sumar. Claro. Ahora, a vos te envolvió todo el disco más allá de los 3 éxitos, digamos, ¿no? Exactamente, porque siempre me quedaba como pendiente y lo disfrutaba muchísimo en la noche en casa, escuchando cuando me iba a dormir, como muchos adolescentes lo hicimos siempre, el disco, y como que yo estaba
esperando y me generaba un poco de ansiedad cuando caía la banda en ojos de videotape. Con esa elevada y continua nota hacia el infinito que parece que no cae nunca, que la canción no llega a su hogar. Entonces, eso me mantenía como, estoy esperando que llegue ojos de videotape. Porque empezaba esa canción, estaba en su hogar la canción, pero no volvía. Se iba y no volvía. Y ¿hasta dónde se va a ir? Yo no practicaba la métrica en aquel momento, pero ¿hasta dónde se va a ir? ¿Hasta dónde se va a ir? Y generaba como esa inquietud interior, esa ansiedad que por otra parte era muy disfrutable, hasta que caía y me tranquilizaba. Entonces el disco tenía varios ganchos, no era solamente esas 3 canciones conocidas, sino que era como un disco conceptual. Si uno se pone en la cabeza Piano Bar y Clics Modernos, y cierra los ojos, ¿no? Y saca los temas, saca la tapa, pero recuerda la conceptualidad del disco, son 2 discos diferentes, absolutamente diferentes. Y no es técnicamente porque el sonido es así, porque habla de otra cosa, no, porque comienza y termina en un lado. Y creo que Piano Bar también comienza y termina en un lado. Entonces uno puede decir, bueno, son 2 cosas diferentes. No me acuerdo de la tapa, no me acuerdo de las músicas, no me acuerdo de nada. Me acuerdo solamente del concepto Clics Modernos y me acuerdo del concepto Piano Bar, ni hablar leyendo en la cama living, ¿no? Y son 2 discos diferentes, y son una unidad. Por eso no solamente esas 3 canciones me llamaron la atención. Sí, como que una canción te lleva a la otra, entrarse en un éxtasis ahí. Exacto. Me pasaba eso. Y si bien era la costumbre que yo me acostaba a dormir, yo iba al liceo de Taca, me acostaba a dormir con Clics Modernos, también lo hice con algún otro disco que también me atrapó, pero creo que ninguno como este. Ninguno como Clics Modernos me atrapó tanto, porque era como escuchar una hora entera, y cuando terminaba la arrancaba de nuevo. También me pasaba hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces lo disfruté mucho este disco, y lo más lindo que son discos que permanecen, que están, acá el flaco nos acaba de mostrar cosas hermosísimas de Clics Modernos, y son discos que hoy, con 57 años, los sigo disfrutando, que forman parte de mi día a día, ¿no? No te digo que lo escucho todos los días, pero siempre revisito a Charly García, y primero a Clics Modernos y después a Piano Bar. Y decime, ¿cómo te impactó el vuelo del pasado el momento del disco, ¿no? O sea, el disco sale de una manera, cuando escuchás te das un montón de reproducciones. En el correr del tiempo después, ¿cómo te fue impactando Clics Modernos? Bueno, me impactó como si fuera una herramienta de aprendizaje, porque como yo iba creciendo a la vez, al tomarlo a Clics Modernos tan adolescente, bueno, es lo que mi capacidad daba en ese momento y me gustó y me atrapó, pero en la medida que uno fue creciendo, fue leyendo, fue viendo cosas, fue aprendiendo, el disco sirvió como una herramienta de aprendizaje. El disco me fue educando también. ¿Por qué? Porque cada año, cada vez que lo escuchaba nuevamente, el disco me enseñaba algunas otras cosas que no había aprendido en los años anteriores. Y hasta hoy persiste eso. Porque hablando, me gustaría que os traje las anotaciones acá, porque quiero compartir con ustedes. Una de las últimas cosas que aprendí fue hace unos pocos años, fue un programa que vi en Vortex, que lo hacía Dani Jiménez. Digo esto y lo cito porque me gustaría que lo buscaran en YouTube, porque es realmente muy bueno, ¿no? El programa se llama Charlatown y habla de esta etapa de Charly García, de Clics Modernos, dónde fue sacada esa foto y la historia que hay detrás de la tapa de un pintor que se llama Shadowman, que es el que hizo esa sombra, digamos, de esa persona, que Charly se vio encantado de hacerse la foto ahí. Entonces tiene una historia atrás que me gustaría que la recorrieran. No la voy a recorrer yo porque seguramente Dani Jiménez va a contarla mucho mejor. Yo ya lo vi varias veces, pero los invito a que recorran
en lo que les comenté, que habla de Shadowman y del disco Clips Modernos. Vamos a mostrar también la contratapa. Exactamente. ¿Quién pintó eso, esa silueta negra? Es Shadowman, y Modern Clicks en realidad lo tomó después Charly García, porque era una banda de Nueva York. Esto fue en Nueva York, en Manhattan, cercano a Downtown, sí, en la parte sur de Manhattan, que ahí van a encontrar también la esquina, ¿no? Hoy casualmente, esa esquina donde se sacó la foto se llama The Charly García Corner. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento a Charly García en toda Latinoamérica también. Claro, claro. Y van a encontrar muchísimos videos en YouTube visitando la gente común y hasta Fito Páez visitando esa esquina, donde lamentablemente ya no está esta pintura. Hay como algo que separa de la vista esa pintura o la borraron. Es una lástima, pero esa fue la esquina. Claro, claro. Sí, es súper interesante eso también porque hace a toda la historia del disco. Exactamente. Sí, porque ¿te acuerdan que en los 80 nosotros decíamos no escuchen solamente la música, no lean solamente las letras, vean también el arte de tapa porque hay un artista atrás de eso. Y vean cómo fue hecha la tapa, cómo hay un fotógrafo también o hay un diseñador también. El disco es todo. Claro, hay que respetarlo así también. Sí, incluso toda la información que muchas veces tenemos discos, ¿no? Los grabados, con quiénes, los músicos, pero sobre interno, una lista y lo leemos también, ¿no? Bueno, eso hemos perdido en la medida que fue mutando, por suerte ha vuelto. Mutamos del vinilo al CD, a la cassette, y bueno, no sé si hemos avanzado, pero que no, hemos vuelto a estar en el vinilo, ¿no? Exacto, sí. Está bueno eso. Sí, tal cual. Quería preguntarte, tu recomendación, obviamente es escuchar todo el disco de principio a fin, porque ya lo has dicho, como obra conceptual. Pero en estos tiempos modernos que capaz que es un poco difícil captar la atención de algunas personas para no escuchar 40 minutos, si tuvieras que decirle que escuchen 2 o 3 temas, ¿cuáles serían? ¿Serían los clásicos que se dicen en el momento? Yo diría que escucharan, sí, son todos clásicos a esta altura, ¿no? Pero bancate ese defecto es algo que te da vuelta a la cabeza, es algo cantado con furia, con que cuesta entender al comienzo, pero después sí, uno lo entiende. Me acuerdo además de una anécdota donde yo trabajaba en una radio X, no era X, sino que era una radio random, digamos, no lo voy a contar acá, tampoco voy a contar la persona, que hacía los informativos, ¿no? Y que no era muy querida por los empleados de esa radio. Porque siempre se mostraba un poco soberbio. Entonces le habían pintado en la pared para cuando él llegara: fulanito, desconfío de tu cara de informado. Y ahí me encantó eso porque fue un insulto hecho con inteligencia. Sí, tal cual. Como siempre los grafitis destacándose, ¿no? Exactamente. El ingenio popular. Exactamente. Tal cual, buenísimo. Traje una cosita. Dale, sí, contame. Quiero mostrarte, porque esto es esto no va a suplantar el vinilo, no va a suplantar nada, pero sí es un detalle que lo encontré en Instagram, que es el disquito, el compact pequeño, como un llavero, de Clips Modernos. Lo acerco un poco a la cámara. Con contratapa también. Y está el disco adentro, ¿no? Lo que tiene de bueno es que uno puede poner su teléfono así y enseguida te manda Spotify con el tema, con el disco. Te digo porque yo lo pagué, no estoy yendo con canje ni mucho menos. Lo pagué y me gustó y me encantó para hacer una pequeña colección de esos discos y cuando hablamos de Clips Modernos, digo, yo lo tengo Clips Modernos. ¿Dónde lo compraste, Marcelo? Por Instagram, no hace falta que. Pero lo van a encontrar seguramente. Mini CD, mini compactos, porque en realidad no, lo pagué como cualquier hijo de vecino, ¿no? Que están 600 pesos cada uno. Pero vale la pena para el que
otro formato de un disco ya conocido y querido, ¿no? Sí, sobre todo para si es tan representativo para uno, ¿no? Seguro, me pareció interesante porque lo llevo conmigo siempre. Está bueno. Es una buena forma de llevar la música. Exacto. Perfecto. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo porque casi me has contado de cómo un disco, más allá como decíamos, ¿no? De comentar las canciones, etcétera, cómo el disco llega a uno y los efectos que causa. Sí, qué bueno, te agradezco mucho. Que queda para siempre, además. Exactamente. Sí. Agradecido estoy yo por haberme convocado y darnos la oportunidad de comentar estas cosas que son internas, queridas y para siempre. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, también gracias a ustedes por llegar hasta esta parte del video, donde hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Desde los discos que la contienen, para la venta, como ya dijimos, escuchen y bueno, comentar la conversación. La invitación, como siempre, aparte de que pasen por la correcta acá, en el 18 de agosto, es a seguir viendo porque vienen más videos en canal.